La región del Esequibo, ubicada al este de la Guyana venezolana, ha sido objeto de una disputa territorial entre Venezuela y Guyana desde hace más de 2 siglos. La historia de la conquista del Esequibo se remonta al siglo XVII, cuando la región fue colonizada por los holandeses. En 1667 los británicos capturaron la región, pero la devolvieron a los holandeses al año siguiente. En 1796 los británicos volvieron a tomar el control del Esequibo y lo administraron como parte de la Guyana británica hasta su independencia en 1966. Venezuela, por su parte, siempre ha reclamado el Esequibo como parte de su territorio basándose en mapas y documentos históricos que datan de la época colonial. Esta disputa por el Esequibo ha sido llevada a varios foros internacionales, incluyendo la Corte Permanente de Arbitraje en 1899 y la Corte Internacional de Justicia en 1968. Sin embargo, la independencia de Guyana en 1966 surgió una disputa territorial entre este nuevo país y Venezuela, que reclamaba el Esequibo como parte de su propio territorio. Esta controversia llegó a la Corte Suprema de Justicia de la República Federal Alemana en 1980, que falló a favor de Guyana. A pesar de este fallo, Venezuela mantiene su reclamo sobre el Esequibo, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre ambos países. Por un lado, Guyana afirma que el Tratado de París de 1763 y el Arbitraje Internacional de 1899 le otorgaron legítimamente el control del Esequibo. Sostiene que Venezuela no ha presentado pruebas suficientes para su respaldo y acusa a Venezuela de utilizar la disputa territorial como una herramienta política para estabilizar a Guyana. Gracias. Bueno, ya habiendo abarcado un ámbito histórico sobre este conflicto, ustedes se preguntarán qué posición que propone Guyana ante este conflicto territorial. Y bueno, yo hoy les voy a hablar sobre eso. Y bueno, para empezar tenemos que tener en cuenta que el conflicto ha perdurado y ha sido vigente durante 180 años, es decir, bastante tiempo. Pero siempre Guyana ha insistido que el territorio les pertenece y que el acuerdo ya se había solucionado desde hace mucho tiempo y que es Venezuela el que no lo acepta como tal y que no tiene tampoco fundamentos para atacar de manera legal. Y aunque Guyana consiste y prevalece con su postura de que el Esequibo les pertenece, que forma parte integral de su territorio, también ha propuesto soluciones pacíficas, constructivas y diplomáticas que claramente Venezuela ha negado a cada una de ellas. Una solución que propone Guyana ante el problema es la solución bilateral o mediante un arbitraje internacional, es decir, que los dos bandos, en este caso Guyana y Venezuela, se reúnan en un tribunal, muestren sus evidencias y que al final emitan un veredicto o un fallo en la disputa. Y más o menos esta es la solución que Guyana propone. Por otra parte, Guyana tampoco se ha quedado quieto, también ha buscado apoyo en América del Sur y el Caribe para promover su posición ante el conflicto territorial. Ha buscado apoyo en Brasil, en Argentina y en Colombia. Por último, tenemos que el presidente Irfan Ali ha creado como una zona marítima llamada el Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica. Esto lo hace para salvar sus fronteras y también pues su zona económica. En cuanto a la situación actual del Esequibo, se encuentran tres aspectos principales: el político, el social y el económico. Para empezar con el aspecto político, se encuentra que a principios de diciembre del año pasado, 2023, el presidente Nicolás Maduro convocó a la población venezolana a un referendo, en el cual se les preguntó acerca de la reclamación del Esequibo. En respuesta, según autoridades venezolanas, fue un sí a la reclamación del territorio. Esto generó conflicto con Guyana y la tensión se escaló a tal punto de que la comunidad internacional tuvo que tomar cartas en el asunto. Esto hizo que el presidente Irfan Ali de Guyana y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, se encontrasen en San Vicente y las Granadinas, mediados por Brasil,
hasta llegar al punto de acordar un compromiso mutuo de no amenaza y no violencia frente al otro. No obstante, el presidente de Guyana mantuvo, después del encuentro, algunos discursos políticos en el que ejercía la misma violencia contra Venezuela. Por otra parte, la Cancillería Guyana, el 23 de abril del año presente, de 2024, citó lo siguiente: este intento de Venezuela de anexar más de 2/3 del territorio soberano de Guyana y de convertirlo en parte de Venezuela es una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional. Esto que nos dice que la tensión sigue aumentando entre Guyana y Venezuela y posiblemente la solución pacífica se esté alejando cada vez más. Por otro lado, en el aspecto social encontramos primero la perspectiva de los guyaneses, que hablan del Esequibo como parte de su territorio y que hablan de Venezuela y más que todo el presidente Nicolás Maduro como una persona que debería enfocarse en cuidar a su gente y que también debió haber organizado un referendo en el que les preguntase a ellos acerca de lo que ellos querían y no a la población venezolana. Por otro lado, un académico cita lo siguiente: los habitantes del Esequibo son guyaneses y se sienten guyaneses, pero si se les pregunta, algunos responden que aceptarían una cédula de identidad venezolana si realmente no tienen otra opción. Así que, si Venezuela vulnera su seguridad y ejerce violencia sobre ellos, los guyaneses que viven en el Esequibo aceptarán la nacionalidad venezolana. Por último, en el aspecto económico, se encuentra Venezuela en una crisis de más de una década en cuanto a su economía. Por otro lado, Guyana, que encontró nuevos yacimientos de petróleo en el Esequibo justamente, ha tenido una economía muy creciente. Esto también impulsó a que Venezuela volviera a reclamar estos territorios dado esos nuevos yacimientos de petróleo. Esto se ve en su PIB, ya que se espera que este año aumente un 25%. Bueno, y continuando acerca de la disputa que se genera entre Venezuela y Guyana sobre la zona de reclamación más conocida como el Esequibo, en 1940, cuando muere Severo Malet Prevost, se revela un memorando en el que se argumentan irregularidades conspiradas entre los árbitros rusos y británicos para favorecer al Reino Unido, y que el juez estadounidense, que tenía que ser neutral, había sido marginado tras las revelaciones. Venezuela no se queda atrás y denuncia abiertamente la validez del laudo arbitral de París en 1899. Y como dato curioso, ese es el mismo documento que Guyana hace referencia cuando llegas al país, te bajas del avión, como argumento para defender su derecho sobre el territorio del Esequibo. Sin embargo, y como te contaba, a este proceso se descubrieron irregularidades que fueron denunciadas por Venezuela y esta controversia revivió la disputa por el Esequibo, llegando a un nuevo acuerdo más conocido como el Acuerdo de Ginebra en 1966, a solo 3 meses de que la Guyana se independizara del Reino Unido. Bajo los términos de un nuevo acuerdo se estableció que la controversia sobre la frontera entre Venezuela y la entonces inminente Guyana independiente se resolvería mediante la explotación de las revoluciones prácticas, justas y satisfactorias para ambas partes. Pero lo más importante de esto representó un reconocimiento de que el laudo arbitral de París no había resuelto de manera definitiva la disputa territorial y al haber firmado por Venezuela, Reino Unido y Guyana, territorialmente todas las irregularidades confirmaban estar de acuerdo en la invalidez del tal anterior laudo arbitral de París.